Hay momentos en la vida en los que uno se encuentra cara a cara con una pregunta que define todo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? No hablo de dinero, hablo del precio real, sacrificio, enfoque, disciplina. Hablo de noches sin dormir, de dolor físico y mental, de soledad. El precio del dominio personal. Kobe Bryant pagó ese precio. Y con intereses. Cuando le preguntaron una vez cómo reclutaría a alguien para su equipo, su respuesta fue tan cruda como brillante. ¿Quieres el primer lugar? Ven conmigo. ¿Quieres el segundo? Ve a otro lado. No era arrogancia, era certeza. Certeza nacida de una vida completamente entregada a la excelencia. Pero, ¿qué lo hacía diferente? ¿Qué había en la mente de Kobe que lo convirtió en leyenda no solo en el deporte, sino en la vida? En esta charla vamos a descifrar eso. Vamos a entrar en la mente de alguien que entendió que la verdadera competencia no está contra otros, sino contra uno mismo. Y que el control emocional, la resiliencia, la obsesión por mejorar no son rasgos mágicos. Son decisiones diarias. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una motivación pasajera. Es un mapa, un camino para esculpir carácter, para aprender a dominarte cuando todo afuera pierde el control. Kobe no nació siendo el mejor, pero tomó una decisión: convertirse en el mejor. Y esa decisión lo llevó a construir una ética de trabajo que rozaba la locura. Él decía: todo lo hacía para aprender cómo ser un mejor jugador de baloncesto. Todo. Esa es la primera lección poderosa. La mente se enfoca en lo que valora. Y cuando tienes una obsesión positiva, una pasión tan profunda que el mundo entero se convierte en una biblioteca para nutrirla, entonces empiezas a ver lo que otros no ven. Escuchas lo que otros ignoran. Te levantas cuando otros aún duermen. Kobe entrenaba 3 veces al día. Se despertaba a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque entendió algo fundamental. Cada día es una oportunidad para separarte del promedio. En psicología se llama intención deliberada. La práctica intencional con un objetivo claro. No basta con repetir una acción, hay que repetirla con hambre, con conciencia, con disciplina. Y eso es lo que cultivó su autocontrol, día tras día. Muchos hablan de talento, pero el talento es frágil sin carácter. Lo que construyó a Kobe fue una rutina de acero, una estructura diaria que no dependía de la motivación, sino del compromiso. Él decía: es un proceso diario, cada día durante 20 años. Eso es resiliencia. No la capacidad de resistir un golpe, sino la decisión de seguir caminando cuando el golpe ya llegó. Segunda lección: la mente, el mejor entrenador. Kobe hablaba mucho del poder de visualizar. Antes de cada juego se imaginaba los escenarios, el dolor, la presión, la gloria. Lo vivía antes de vivirlo. Esto no es místico, es ciencia. El cerebro no distingue del todo entre lo que imaginas y lo que experimentas. Lo que entrenas en tu mente, preparas en tu cuerpo. Esa es la base del autocontrol emocional. ¿Te enojas fácil? Visualiza el momento antes de que suceda. Ensaya tu respuesta. Entrena tu mente como un músculo. Kobe entrenó su mente para soportar la presión, para no romperse cuando el mundo lo empujaba al límite, y eso lo convirtió en algo más que un jugador, en un arquitecto de sí mismo. Él decía: ¿puedo llegar a ese nivel? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Esa curiosidad, ese deseo de probarse a sí mismo es el corazón del crecimiento personal. No tienes que saber si vas a lograrlo, solo tienes que estar dispuesto a intentarlo de manera obsesiva, constante, precisa. Tercera lección: el dolor como maestro. Hay algo que pocas personas entienden: el dolor no es el enemigo, es el maestro. Kobe lo sabía. Una vez se rompió el tendón de Aquiles, una lesión que podría haber terminado su carrera, ¿y qué hizo? Se paró, caminó solo a la línea de tiros libres y anotó los 2 puntos antes de salir de la cancha. Ese momento no fue sobre baloncesto, fue sobre carácter, sobre enviarle un mensaje al cuerpo: no me vas a dominar. Fue un acto simbólico de autocontrol absoluto, de no permitir que el caos externo definiera su respuesta interna. Todos pasamos por rupturas, fracasos, traiciones, agotamiento, pero si no usamos esos momentos como entrenamientos del alma, entonces se convierten en cadenas. El dolor no es para destruirte, es para moldearte. Cuarta lección:
El silencio interior. Kobe también hablaba del silencio, de la claridad mental, de aprender a estar presente. La vida moderna nos grita. Cada segundo hay una notificación, una opinión, una comparación. Pero el dominio personal requiere silencio, escuchar tu propia voz. Kobe encontró ese silencio en la rutina, en la repetición, en el gimnasio vacío. Él lo decía así: cuando sabes lo que quieres, el mundo te da exactamente la información que buscas. Eso solo es posible si silencias el ruido, si practicas la presencia, si aprendes a escuchar sin reaccionar, a sentir sin explotar, a observar sin juzgar. ¿Sabes qué separa a los buenos de los inolvidables? Una simple decisión. No escapar cuando duele. Kobe lo explicó mejor que nadie. Después de lanzar 5 tiros al aire en un partido importante, mientras las críticas llovían y su orgullo se arrastraba por el suelo, su respuesta no fue esconderse. Fue racionalizar. Mis tiros no fallaron por mala técnica, fallaron porque no tenía piernas. Su diagnóstico fue frío, lógico, no emocional. Eso es dominio, eso es madurez emocional. Y ahí viene otra lección vital: no te tomes las fallas como un reflejo de tu identidad, obsérvalas como información. Si reaccionas con vergüenza, si te preocupas por lo que piensan los demás, estás atado a sus percepciones. Pero cuando te liberas de eso, accedes a una fuerza imparable, la objetividad interior. Kobe lo resumió en una frase brutal: no eres tan importante, supéralo. Puede parecer duro, pero en realidad es liberador. Cuando dejas de hacer todo sobre ti, dejas de tener miedo al juicio. Empiezas a usar cada error como una piedra más en tu escalera hacia la grandeza. Una de las cosas más poderosas que hizo Kobe fue construir un templo mental llamado Goat Mountain. Allí colocó a los más grandes: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Bill Russell. Y subió hasta ellos, no para idolatrarlos, sino para aprender. Para entender cómo pensaban, cómo decidían, cómo sufrían. Rodearte mental y emocionalmente de estándares más altos te obliga a elevarte. Al estudiar a los mejores y adaptar sus principios, tu cerebro comienza a adoptar su mentalidad. Te programas para la excelencia. Pero esto requiere humildad. Requiere decir: no lo sé todo, pero puedo aprenderlo. Kobe absorbía la sabiduría de sus mentores como una esponja. No por inseguridad, sino por hambre. Hambre de crecer, hambre de entender cada rincón de su arte. ¿Y sabes qué más encontró en la cima de esa montaña? Soledad. Cuando Kobe entró a la NBA, muchas de sus relaciones personales sufrieron. Familiares, amigos, amistades de la infancia se diluyeron en el tiempo. ¿Por qué? Porque él eligió algo más grande que la comodidad, eligió el compromiso total. Dijo: no quiero llegar al retiro y decir pude haber hecho más. Esa frase es un látigo, una advertencia, porque muchos viven vidas a medias, queriendo mantenerlo todo sin renunciar a nada, pero no se puede tener compromiso sin costo. La vida exige un precio por la excelencia y ese precio es la renuncia. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a perder para convertirte en lo que puedes ser? Uno de los momentos más icónicos de Kobe fue su lesión en el tendón de Aquiles, un instante que podría haberlo destruido, y sin embargo se levantó, caminó, anotó sus tiros libres y salió de la cancha con la cabeza en alto. Cuando sus hijos lo vieron, él les dijo: todo estará bien, papá va a estar bien. No era una actuación, era un acto consciente de liderazgo emocional, porque como él decía, tienes que ser el ejemplo. El autocontrol no es ausencia de emociones, es la decisión firme de liderarlas. Demostrar fuerza no para impresionar, sino para inspirar. Cada vez que sientas que no puedes más, recuerda eso. El dolor no define tu historia, tu respuesta sí. Kobe hablaba de su Mental Switch, un ritual casi espiritual donde dejaba de ser el mismo y entraba en modo guerra. Lo comparaba con Maximus Decimus Meridius en Gladiador, recogiendo la tierra del campo de batalla. Ese era su momento de transformación. Él decía: cuando estoy en esa jaula, no me toques, no me hables. Crear un entorno mental sagrado, un modo operativo donde nada externo te distrae. Psicólogos del rendimiento llaman a esto estado de flujo. Es cuando estás tan concentrado, tan presente, que el tiempo desaparece y tu capacidad se eleva. ¿Tienes ese interruptor? ¿Ese ritual que te conecta con tu máximo nivel? Si no lo tienes, constrúyelo.
El éxito no es un accidente, es un estado diseñado. Ya retirado, Kobe no dejó de aplicar sus principios. Cambió la cancha por los negocios y la producción creativa, pero su enfoque no cambió. Buscar a personas obsesionadas. Rodearse de gente que se hiciera las preguntas difíciles, que dudaran si podían, porque en esa duda vive la verdadera expansión. Kobe decía: si alguien dice puedo hacer ese proyecto, no lo queremos. Queremos los que dicen no sé si puedo hacerlo, pero quiero intentarlo, porque ahí vive el crecimiento, en lo desconocido, en el borde del miedo. No te tomes nada personal, el fracaso no te define, es información para ajustar. Construye tu jaula mental, un estado sagrado donde entras a ejecutar, sin emociones, sin excusas. Estudia a los mejores, modela sus decisiones, su enfoque, su rutina. Crea rituales de preparación, como el gladiador de Kobe. Visualiza, conecta. Hazte preguntas duras. ¿Qué me falta? ¿Dónde estoy cediendo ante la comodidad? Acepta el aislamiento temporal. No puedes ser uno más si quieres resultados fuera de lo común. Encuentra propósito en el dolor. Cada obstáculo puede ser un nuevo músculo que desarrollas. Entrena la mente con la misma dureza que el cuerpo. El autocontrol no se improvisa, se cultiva. El verdadero poder no está en controlar a los demás, está en controlarte a ti mismo cuando todo alrededor se desmorona. Kobe lo sabía. Su grandeza no vino solo de lo físico, sino de esa disciplina silenciosa, inquebrantable, que florece cuando nadie está mirando. Porque los campeones no se forjan en la euforia del estadio, se forjan en la oscuridad de la madrugada, en los días que no dan ganas, en las derrotas que nadie aplaude. El músculo más fuerte que tenía Kobe no era su brazo, era su decisión, y esa decisión se tomaba cada día. Cada vez que el dolor llegaba, cada vez que la crítica golpeaba, cada vez que la tentación de rendirse susurraba su canción dulce, él elegía avanzar. No es casualidad, es diseño. Es una arquitectura interna, construida piedra por piedra con responsabilidad personal, porque si esperas que otros te levanten, estarás atado a sus fuerzas. Pero si tú te haces cargo de tu fuego, nadie podrá apagarlo. Y en ese fuego hay algo más profundo, la identidad. Kobe no era solo un atleta, era un símbolo. Un espejo donde cualquiera que haya sentido miedo, duda o cansancio podía verse. Y elegir responder con determinación. ¿Tú quién decides ser cuando nadie te ve? Porque ahí está la verdad. No en el discurso, no en el perfil de redes, sino en la forma en que te hablas cuando fallas. En lo que haces cuando no hay testigos. Cuando todo arde por dentro y la salida más fácil es rendirse. Ahí es donde nace el legado. Kobe decía: tú tienes una responsabilidad. Si la gente paga por verte, tú tienes que presentarte, tienes que estar listo, tienes que rendir. Y no hablaba solo de baloncesto, hablaba de vida, porque la excelencia es una deuda que uno asume consigo mismo, no con el público, no con los jefes, con uno mismo. Esa es la raíz del autocontrol emocional, saber que tú decides tu actitud, tu esfuerzo, tu enfoque, incluso cuando todo lo demás es caos. Es la capacidad de caminar con la cabeza en alto cuando estás destrozado por dentro. No por orgullo, sino por propósito. Y el propósito no se improvisa, se construye. Como una brújula interior que te mantiene firme cuando la vida cambia de dirección. Kobe la tenía. Y esa brújula lo llevó a enfrentar cada juego, cada lesión, cada caída, como si fuera el último. Porque entendió algo que muchos olvidan. No tenemos todo el tiempo del mundo. El reloj corre. Y algún día vas a mirar atrás. Y la pregunta no será cuántos likes tuviste, ni cuántos vieron tus logros. La pregunta será: ¿fui valiente? ¿Me entregué por completo? ¿Fui fiel a mi mejor versión, incluso cuando no era fácil? Es ahí donde empieza la transformación. No en lo externo, no en los resultados inmediatos, sino en esa decisión silenciosa de mantener el estándar alto, incluso cuando nadie lo exige. Porque cuando te vuelves implacable con tus hábitos, la vida se vuelve generosa con tus sueños. La mente, cuando se entrena así, se convierte en una herramienta brutal. No para dominar a otros, sino para romper tus propios límites, para pensar con claridad cuando el miedo grita, para actuar con fuerza cuando las dudas te rodean,
para responder con inteligencia emocional cuando el ego quiere hablar primero. Kobe no era emocionalmente fuerte por naturaleza, lo era porque lo entrenó, porque se observaba, se evaluaba, se reconstruía constantemente. Y no desde el ego, sino desde la humildad de quien sabe que siempre hay otro nivel por alcanzar. Esa humildad activa es lo que hoy te puede transformar. No importa si estás en la cima o tocando fondo. No importa si estás perdido o encaminado. Lo único que importa es que hoy puedes decidir mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué versión de mí necesita morir para que nazca la que estoy destinado a ser? Y cuando encuentres esa respuesta, no te distraigas, no negocies con la mediocridad, no pidas permiso para crecer. El mundo no va a ponerte una alfombra roja para convertirte en tu mejor versión. Tendrás que construir el camino con tus propios pasos. Y algunos pasos dolerán. Algunos costarán relaciones, otros costarán tiempo, comodidad, validación. Pero cada paso que des en dirección a tu mejor yo es un ladrillo en el templo de tu propósito. Porque la vida no te da lo que deseas, te da lo que exiges con tus actos. Hay una escena poderosa de Kobe que lo resume todo. Estaba en plena temporada, dolorido, agotado, jugando contra uno de los rivales más duros. Su espalda lo traicionaba. Tenía cada músculo tenso. Y aún así, salió a la cancha. ¿Por qué? Porque sabía que la gente que lo admiraba no solo quería verlo anotar, querían ver que el carácter vale más que el físico, que el alma puede más que el cuerpo. Eso no se enseña en las universidades. Eso se descubre cuando uno se compromete a dejar huella. No en la historia, en las personas, en tu equipo, en tu familia, en ti. Kobe dejó un legado porque entendió un principio eterno. El talento te inicia, pero la voluntad te consagra. Y la voluntad nace del dominio interno. Hoy tienes esa oportunidad. Tal vez no juegas en la NBA, tal vez tus batallas no se ven en televisión, pero cada día te levantas a pelear por tus metas, por tu dignidad, por tu familia, por tus sueños. Y eso te convierte en un guerrero silencioso, en un mamba en tu propia jungla. No estás solo, no eres débil por dudar, no estás roto por fallar. Lo único que te falta es recordar de qué estás hecho. No necesitas motivación, necesitas compromiso. Un pacto contigo mismo que diga, no voy a rendirme cuando duela, voy a levantarme más fuerte. Y si fallas, fallas. Pero no falles por falta de esfuerzo. No falles por traicionar tu potencial. Que, si el destino te dice que no, sea porque diste tanto que el universo se quedó sin razones para negártelo. No busques excusas, busca maneras, no busques aprobación, busca alineación y sobre todo no busques motivación temporal, busca identidad permanente. Porque cuando tu identidad se convierte en la de alguien disciplinado, resiliente, enfocado, entonces cada día se vuelve una oportunidad, cada caída se vuelve entrenamiento, cada desafío se convierte en el gimnasio de tu carácter. Ese es el verdadero legado de Kobe. No los trofeos, no los puntos, sino la invitación silenciosa que nos dejó, la de convertirnos en arquitectos de nosotros mismos. Y tú puedes, no mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy respira, endereza la espalda, mira hacia adentro y recuerda quién estás llamado a ser. ¿Quieres ser primero? Ven con Kobe. ¿Quieres ser segundo? Puedes ir a cualquier parte. Tú eliges. No hay legado sin sacrificio, no hay gloria sin dolor, no hay transformación sin conflicto interior. Kobe lo entendió, lo vivió, lo respiró. Cada entrenamiento, cada lesión, cada madrugada de soledad eran partes de un contrato invisible que firmó con su futuro. Y ese contrato decía, voy a darlo todo, sin garantías pero con propósito. Y eso es lo que muchos olvidan, no necesitas garantías. Lo que necesitas es convicción. Porque las garantías son externas, pero la convicción es interna, y todo lo que es verdaderamente tuyo nace desde dentro. Tu historia no está escrita, cada día es un lienzo en blanco, y tienes dos opciones, usar los colores del miedo, de la pereza, de la duda, o usarlos del coraje, del enfoque, de la constancia. Lo que pintes, lo heredarás, lo que siembres en tu mente florecerá en tus resultados. Kobe nunca esperó motivación para actuar, él actuaba y entonces la motivación lo alcanzaba, porque la acción vence al estancamiento, la disciplina vence al capricho, la claridad vence al caos.
Y cuando llegaban los días oscuros, porque claro que llegaban, no los negaba, no fingía fortaleza. Simplemente decidía mantenerse firme, como un roble en medio de la tormenta. Tal vez las ramas se agitaban, pero la raíz no cedía. Eso es autocontrol. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo. De transformar la emoción en energía útil, de convertir la ira en combustible, la tristeza en conciencia, la presión en enfoque, el miedo en fuego. Porque si no dominas tus emociones, ellas te dominarán a ti, y el mundo no necesita más personas reactivas, desbordadas, al borde del colapso. El mundo necesita líderes silenciosos, dueños de sí mismos, gente que inspire con su ejemplo, no con su grito. Y tal vez tú pienses que no eres especial, que no tienes el talento, que ya es tarde. Pero quiero decirte algo, con la misma firmeza con la que Kobe se paraba frente a una multitud hostil, sí puedes. No porque todo esté a tu favor, sino porque dentro de ti vive algo indestructible. Una chispa que no necesita permiso para arder. Una fuerza que no grita pero persiste. Una visión que no se rinde aunque sangra. Hoy puedes tomar una decisión. La más importante de todas, la decisión de elevar tu estándar. No por ego, no por competencia, por integridad, porque cuando tu vida se alinea con tu mejor versión, todo cambia. La forma en que te levantas, la forma en que miras, la forma en que amas, la forma en que lideras, todo nace del respeto que te tienes. Kobe no nació siendo el más fuerte, ni el más alto, ni el más rápido, pero nadie le ganó en deseo. Nadie le ganó en enfoque, nadie le ganó en horas invertidas en la oscuridad, y esa oscuridad, lejos de aplastarlo, lo definió, porque supo ver en ella una aliada, un campo de entrenamiento, un escenario sagrado donde se enfrentaba a su único verdadero rival, él mismo. Esa es la batalla más importante, la interna, la que no se ve, la que nadie aplaude, pero es la que gana guerras. Hoy, cuando el mundo se llena de voces que te dicen que eres víctima, que tienes derecho a rendirte, que no tienes por qué esforzarte tanto, tú puedes elegir otro camino. El camino de los que no negocian con sus sueños, el camino de los que entienden que la resiliencia no es un don, es un músculo, que el control emocional no es debilidad, es poder, que la disciplina no es castigo, es libertad. Y si decides caminar por ese sendero, que sepas algo, no será fácil, perderás cosas, gente, tiempo, confort, pero ganarás algo que no tiene precio, el respeto de ti mismo. Y eso vale más que cualquier aplauso. Así que la próxima vez que la vida te golpee, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿para qué? ¿Para qué llegó este desafío? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse con esta prueba? Porque todo obstáculo es una invitación y todo dolor una forja. Y si decides aceptar esa invitación, entonces serás libre, no porque nada te afecte, sino porque tú decides cómo responder, porque tú eliges el tipo de persona que quieres ser. Y cuando llegue el momento de retirarte, de mirar atrás, de hacer el inventario de tu historia, no digas, pude haber hecho más. Di, fui hasta el final, viví con propósito, fui quien debía ser. Ese es el espíritu Mamba. No una moda, no una marca, un código, una manera de estar en el mundo. Vive con intención, entrena con obsesión, sirve con humildad, ama con presencia, persevera con locura, porque en un mundo lleno de excusas, tú puedes ser la excepción. Hoy es ese día. Levántate, entrena, enfócate, aprende, intégrate. Y cuando te pregunten, ¿por qué no paras? ¿Por qué sigues cuando todo parece en contra? Solo sonríe, porque tú sabes algo que ellos aún no han entendido. El dominio personal no es una opción, es el precio de la libertad real, y tú estás dispuesto a pagarlo. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo ignores. No dejes que la chispa se apague con el ruido del día. Suscríbete ahora y únete a quienes no se conforman, a quienes se levantan con propósito, a quienes entrenan cuerpo, mente y alma para dejar huella. Este canal no es para espectadores, es para arquitectos de sí mismos, para los que eligen crecer aunque duela, para los que no se rinden cuando el mundo dice basta, activa esa campana, porque cada nuevo video será un recordatorio de lo que ya sabes, que tú naciste para más.
para liderar tu vida con coraje y convertir cada día en una obra maestra. Suscríbete y camina con nosotros hacia tu mejor versión. Porque aquí no seguimos la corriente, aquí creamos legado. Y el próximo empieza contigo.